start again or generate correct motivation. Right? So I think you attending this session again for purpose of transforming your mind, and then for those who like all the way up to enlightenment, right? So we call your motivation. Antes de comenzar, genera de nuevo una gran motivación. Trata de establecer eso en tu mente. Una motivación desde tratar de ser mejor persona y desarrollarte hasta conseguir la iluminación completa. Yeah, so then maybe we do a short meditation on the points we just discussed from the point of view of potential, or Buddha potential, so to say, that we can see that from a secular aspect, because of those points we discussed, we can see that we can change the mind, right? And then even more than that, we can develop by the power of habituation, yeah, these minds of compassion, love and kindness, bodhicitta, which becomes the method aspect, and then understanding ultimate reality more and more, we can also actually generate this wisdom as well. So see the potential we have of the potential of change, that we have a potential to change or transform the mind, so to say. Bueno, pues ahora vamos a hacer una meditación en la que vamos a tratar de reflexionar sobre este potencial para la iluminación del que hemos estado hablando, y además vamos a tratar de reflexionar sobre la posibilidad de no solo de transformar nuestra mente, de mejorar, sino de ir eliminando paulatinamente todas las aflicciones, todos los obstáculos para conseguir ese resultado final de la iluminación. Como con la aplicación de la sabiduría, que comprende la realidad tal y como es, podemos eliminar por completo esa ignorancia y conseguir esa liberación del samsara, como todo ese potencial está en nosotros, en nuestra consciencia. So then you can see that we have the potential to eliminate these afflictions of the three reasons we just went through, right? That they depend on cause and effects, right? They're not in, sorry, the first one, they're not in a part of the mind, right? Just temporarily, like the clouds in the sky. And then they depend on cause and conditions. So if you play with cause and conditions, you can direct your mind. And then the third one is they're not in accordance with reality. So you can basically eliminate that. So try to contemplate those, we can try to contemplate those 3 points. Vamos a contemplar estas 3 razones que ya hemos dado antes por las que las aflicciones pueden eliminarse por completo. La primera es que no son parte inherente de la mente, son como las nubes en el cielo, que la obstruyen de forma temporal, pero que no son una parte innata. En segundo lugar, que dependen de causas y condiciones, y por lo tanto, jugando con esas causas y condiciones, podemos eliminarlas. Y en tercer lugar, que no están de acuerdo con la realidad, por lo tanto, aplicando el antídoto de la sabiduría, del conocimiento, podemos eliminar esa ignorancia de la que surgen todas las aflicciones. And then see, for those who have studied a bit more, that all these afflictions are rooted in this ignorance. So if you take that ignorance away, then you can take away all those afflictions, right? Para quienes hayáis estudiado un poquito más, podemos contemplar que, dado que todas las aflicciones están enraizadas, tienen su fuente en la ignorancia, si eliminamos esa ignorancia, eliminamos, por tanto, el origen de todas las aflicciones. Yeah, so the meditations we're going to do throughout the coming 5-6 days we have together, that is twofold. We have a concentration meditation and an analytical meditation. Las meditaciones que vamos a hacer durante los próximos 5 o 6 días tienen 2 partes, 2 aspectos. Por un lado, la parte de concentración y la parte de análisis o meditación analítica. So first you need concentration, right? To think you need a certain amount of concentration. So for that purpose, we do concentration meditation. Primero necesitas concentración, necesitas un cierto grado de concentración. Por eso vamos a dedicar la primera parte de la meditación a ejercitar eso. So yeah, we start simple, and then over the coming days, I will indicate some more things that are important to generate concentration. But first, we just merely
just count the breath. Yeah? So the object of our concentration is the counting the breath. Vamos a comenzar de manera muy sencilla. Iremos añadiendo algunos otros detalles a medida que progresen los días, pero ahora mismo simplemente nos vamos a centrar en la respiración. El objeto de nuestra meditación con el que vamos a ejercitar la concentración es sencillamente contar las respiraciones. Because the breath by itself is related with our afflictions. That's pretty clear. Right? When you get angry, the breathing becomes completely different. So if you relax your mind by the breathing, relaxation is not the purpose of meditation, but it helps us to get concentrated, and also it helps us to analyze things better. Right? So that's why we use the breath as an option, as an object for concentration. Porque utilizamos la respiración, porque la respiración, como resulta obvio, está muy ligada a las aflicciones, a nuestros estados mentales, ¿no? Se te altera la respiración cuando te agitas o te enfadas, por ejemplo. Por tanto, contando la respiración, tratamos de calmar la respiración y así conseguir relajación. La relajación no es el objetivo de la meditación, pero la relajación nos permite, nos facilita concentrarnos, y con concentración podemos analizar mejor el tema en el que vayamos a basar la meditación. Por eso, inicialmente nos centramos en la respiración y a partir de ahí, relajación, concentración y análisis. So what we do just for a minute or two is just count every in-breath as 1, out-breath as 2, in-breath as 3. You count from 1 to 10 and then start over counting. A lo que vamos a dedicar los primeros 2 minutos más o menos es a contar las respiraciones. Cuando inspiras, cuentas mentalmente 1. Cuando sueltas el aire, 2. Vuelves a inspirar, 3. Sueltas el aire, 4. Así hasta 10 y luego vuelves a empezar, de 1 a 10. So you count from 1 to 10 and then start over counting. And then whenever your mind drifts off, because you hear the fan, or you hear something outside, or you think about this morning, or you think about the future, you think either of past and future, then you be alert, you see that happening, and then you bring your mind back with mindfulness to what we're supposed to be doing, the counting of the breath. Entonces vamos a contar eso por ciclos de respiraciones de 10, contando de 1 hasta 10 y luego volvemos a empezar. Cada vez que te distraigas, porque escuchas el ventilador, porque oyes algún sonido de fuera, porque empiezas a pensar en algo del futuro, a recordar algo del pasado, con vigilancia detectas que te has distraído y lo que haces es aplicar mindfulness, que en este contexto significa simplemente recordar el objeto de tu meditación. Lo que aplicas es el recuerdo, recordar que estás observando la respiración y regresas tu atención a contar las respiraciones. Yeah, so that's the first point we do, and then after that we do an analytical meditation about those 3 points of possibility to change the mind, right, and possibility of understanding the potential. Yeah, so I will indicate that. So first, let's do the concentration of the breath, or on the breath, for about let's say a minute or so. Vamos entonces a dedicar la primera parte muy breve de esta meditación a contar respiraciones para ejercitar la concentración y después pasaremos a la parte analítica en la que analizaremos estas 3 razones por las que es posible eliminar las aflicciones y reflexionaremos también sobre el potencial de nuestra mente. Vamos a hacer esto durante 1 minuto o 2. Yeah, so try for a minute or 2, right?
All right, so then when the mind is settled down a bit, then try to analyze the things we just discussed, so try to see the first point, that these afflictions, like anger, attachment, jealousy, pride, those kind of afflictions, they are not an innate part of the mind. They're not always present. Is that true or not? And see that because they're not always present, they're just dormant in the form of seeds temporarily, but they're not always manifest. And so see that proves that we can generate states in the mind, they're not present, right? So that also proves that we can basically, a potential to have states of mind without these afflictions, right? Because they're not an innate part of the mind itself. So try to analyze these points for about, let's say, a minute or two. Y ahora comenzamos la parte analítica reflexionando sobre la primera de las tres razones que hemos dado, que dice que las aflicciones no son parte innata de la mente, no están siempre presentes, no están siempre manifiestas. Podemos, por tanto, generar estados mentales que estén libres de estas aflicciones. Las aflicciones están en un estado latente, están en un estado de potencial, de semilla, pero no se manifiestan siempre. Es, por tanto, posible, o esto prueba, que se pueden generar conciencias o estados mentales en los que estas aflicciones no estén en modo manifiesto. Trata de reflexionar sobre esta posibilidad durante el próximo minuto o dos. And then also try to see that they're not an innate part of the mind, but also little causing conditions that triggers them, right? You hear something, or some person says something to you, or you see an annoying message from a particular person, and it triggers this kind of irritation, right? So see that these destructive emotions like anger, for example, are based on causing conditions. First, they're not there, and then you see a message from a particular person that reminds you about a person you're irritated with, and then it triggers the irritation and the anger, right? So see that is related with cause and effect relationships. And then also think that if you train your mind and apply antidotes, so to say, try to understand the faults of anger and the benefits of present patience, that actually, because it depends on cause and conditions, you can actually change the mind if you play with those cause and conditions. So also analyze that for about a minute or two. Ahora pasamos a analizar la segunda de las razones, y es que estas aflicciones dependen de causas y condiciones. Lo puedes ver en tu propia experiencia como factores externos, por ejemplo, recibir un mensaje de alguien que no te gusta, desata o activa la irritación, por ejemplo. Esa irritación es dependiente de determinadas causas y condiciones. Por tanto, si jugamos con estos elementos, podemos tratar de eliminarlas. Reflexiona también sobre el hecho de que se puede aplicar antídotos contrarios a estas aflicciones. Por ejemplo, si reflexionamos en los problemas que nos trae el enfado y en los beneficios que obtenemos de la paciencia, estamos aplicando antídotos que van limitando cada vez más esa aflicción. Trata de reflexionar sobre esto, sobre esta segunda causa, que es el que todas las aflicciones dependen de causas y condiciones
y que utilizándolas, jugando con ellas, podemos acabar erradicándolas durante el próximo minuto o dos. And then also try to see that these afflictions are not in accordance with reality. Yeah, that anger overestimates the faults and attachment overestimates the quality. So if you understand reality more, then you will see that these afflictions decrease. That's another aspect. And those who understand ignorance a little bit better can also see with ignorance that's a misunderstanding of the self. If you understand ultimate reality, then when this ignorance is not there anymore, or this grasping at the inherent self, then of course those afflictions also stop, right? So see if you can contemplate this. Otherwise, you can just contemplate and see that anger is not in accordance with reality, and attachment is not in accordance with reality. So if you understand reality more, then these afflictions lose their potential, so to say. Yeah, so also analyze if that's true or not for about a minute or two. Ahora pasamos a analizar el tercer aspecto, y es que las aflicciones no están de acuerdo con la realidad. Puedes contemplar, analizar si es cierto que el apego exagera las cualidades del objeto y la ira o el enfado, por ejemplo, exagera, observa sobre todo los fallos, los defectos. Puedes contemplar este aspecto. Si tienes algún conocimiento más sobre los conceptos budistas de ignorancia y de sabiduría, puedes reflexionar también sobre cómo la ignorancia se aferra al yo, como si fuera algo sólido, inherente, independiente, y cómo de ahí surgen el resto de aflicciones. Y cómo, si aplicamos como antídoto la realización de la vacuidad y el conocimiento de la naturaleza última de la realidad, ese aferramiento al yo se deshace, acaba la ignorancia y por lo tanto la fuente de la que surgen todas las aflicciones. Puedes hacer eso o puedes simplemente centrarte en reflexionar sobre si es cierto que las emociones aflictivas no están basadas en un conocimiento o en una lectura correcta de la realidad. And then try to come to a conclusion, right? To see that it is possible
to change the mind. It is possible to transform the mind in the sense of, eliminating these afflictions. Why? Because they're not in it part of the mind, right? So they can be eliminated, like clouds can disappear and blue sky can remain in a similar way. They depend on cause and conditions. So if I play with causes and conditions, I can change the mind. And they're not a constant reality. The more I understand reality, I can eliminate them. So I can change my mind and I can eliminate these afflictions. Yeah. So come to that conclusion and then focus on that conclusion for about half a minute. Trata ahora de llegar a esa conclusión que establece que es posible transformar la mente, es posible cambiarla en el sentido de eliminar por completo todas las aflicciones, en base a estas tres razones: a que las aflicciones no forman parte inherente de la mente, no están presentes siempre; a que obedecen a causas y condiciones y que por lo tanto jugando con estas causas y condiciones podemos controlarlas; y a que no están de acuerdo con la realidad, que por lo tanto un conocimiento claro de la realidad también elimina la ignorancia de la que surgen todas estas aflicciones. Trata de llegar a esa conclusión y mantente en ello durante un minuto. And then come to kind of determination, a promise for yourself that you have the freedom to study this more, you have the freedom to contemplate it more, to meditate on it more, and you see the potential. So you make a promise for yourself to actually do this, to make some time every day to work on your mind and to transform your mind in this way. So yeah, make a kind of prayer or promise for yourself that you go in this direction, that you're going to transform your mind. And then become a happy human being, right? And then try to help others to achieve the same. So come to that conclusion and determination and focus on that for about half a minute. Y ahora trata de generar esa determinación de, habiendo contemplado que es posible cambiar y transformar la mente para mejor, trata de generar la determinación, la voluntad de hacerlo, de llevarlo a cabo, de realizar todo tu potencial. Y trata de generar una promesa personal para hacerlo, para dedicarte a ello cada día, para prestar atención a eso y para tratar de llegar a ser un mejor ser humano, para estar más capacitado así para ayudar también a todos los demás. Trata de generar una determinación, una promesa personal para comprometerte con eso. All right, so then we can stop. Vamos a dejarlo aquí ahora. Yeah, so that's kind of a few aspects on Buddha potential, right? That we can achieve enlightenment, and even Shantideva says in the Bodhisattva Charutara that even if a mosquito or small insect has this Buddha potential, right? Because a mosquito or a small insect, their mind is empty of ignorant existence, and they have a most subtle mind that is free of stains. If an insect can even achieve enlightenment, then we, with a little bit of effort, can do the same, right? And even more, because we have motivation, we have capacity to think, we have freedom and time to analyze, so that it seems that we are capable of doing so. Bien, pues hasta aquí lo que hemos comentado sobre nuestro potencial para la iluminación o el potencial búdico. El gran maestro Shantideva en su
en su obra El Bodhisattva Charyavatara, dice que incluso un mosquito tiene el mismo potencial búdico. ¿Por qué? Porque la mente de un mosquito está vacía de existencia inherente y en eso radica su potencial natural para la iluminación. Pues si un mosquito se puede iluminar, ¿cuánto más nosotros, los seres humanos, que tenemos una mente más desarrollada, mejores condiciones, podemos generar la voluntad, la motivación de trabajar hacia ello? Todo esto son cuestiones que podemos contemplar en torno a este potencial que tenemos para la iluminación. So yeah, our mind is what we say empty of inherent existence. So that means the mind is the nature of momentary change, right? Or dependent origination. So that proves, in one way, that ultimate reality proves indirectly that we can change the mind. Cuando hablamos de que la mente no existe de manera inherente, se refiere a que está en constante cambio, que su naturaleza es la dependencia. Eso mismo, esa naturaleza última de la mente que carece de independencia, de existencia por sí misma, eso en sí ya prueba, o ya es una razón fundamental que permite creer en el potencial para la iluminación, para el desarrollo. So our mind being empty of inherent existence and the mind of the Buddha being empty of inherent existence, exactly the same. Nuestra mente, estando vacía de existencia inherente, y la mente de un Buda, que está vacía de existencia inherente, en esencia son exactamente iguales. And then also in the Vajrayana, we say our most subtle mind is free of stains. It's exactly the same as mind of the Buddha. Y cuando en el Vajrayana se dice que nuestra mente más sutil está por completo libre de las manchas de las aflicciones, esa mente muy sutil es exactamente idéntica a la mente del Buda. So that's kind of the Buddha potential by nature. Ese es el potencial búdico por naturaleza. So then if you realize that, or you understand, initially understand and realize these kind of aspects of the mind, then you become close to Buddha. Entonces, en la medida en la que comprendes y experimentas estos estados mentales más sutiles, te vas aproximando a la iluminación. Yeah, so that's kind of what we call, Buddha potential by nature and Buddha potential that has to be developed. Esto es lo que llamamos el potencial búdico por naturaleza y el potencial búdico que debe ser desarrollado. So Buddha potential by nature, we don't have to do, we have it, but Buddha potential, what has to be developed, we have to put some effort, right? Yeah. Ese potencial que tenemos por naturaleza ya está ahí, no hay nada que hacer. Ahora, el que debe ser desarrollado sí que implica un cierto esfuerzo. And then it's just a matter of fact of time and putting effort, and there you go. Y es solo una cuestión de tiempo y de esfuerzo, de aplicar esfuerzo para conseguir el resultado. Because the Buddha was like you and me, right? When the Buddha just started, it was exactly the same, like you and me. But then the Buddha developed his mind over many lifetimes and became awakened, like indeed. Porque cuando Buda empezó era exactamente igual que tú o que yo, solo que aplicó este esfuerzo durante muchas vidas hasta que consiguió iluminarse, pero inicialmente era igual que cualquiera de nosotros. Yeah, so that's what we call a kind of an inner potential or an inner condition, so to say. Esto es a lo que llamamos ese potencial interno, o nuestra condición interna o condición interior. So then we also have to depend on an instruction and an instructor. Right? Luego necesitas depender o necesitas utilizar las instrucciones y quien te las provea, quien te provea de las instrucciones, ¿no? El instructor o la instructora. Because if you have a seed, that produces a olive tree, is given Spanish, so an olive seed that produces an olive tree. If you put it just here on the table, nothing will happen. But it needs causes and conditions for it to grow in a sprout, and then it grows into an olive tree and produces many more olives. Porque si tienes la semilla del árbol, y la dejas aquí, en sí, esto no va a germinar, no va a producir más árboles. Necesitas sembrarla, nutrirla, etcétera, para que ese árbol se desarrolle y produzca más árboles. So these conditions of soil, heat, moisture that are needed for the seed to grow, in a similar way, we also need conditions that helps us to develop. Right? Igual que esta semilla, para germinar, necesita esas condiciones
de suelo, calor, humedad, etcétera, igual nuestra mente, para poder trabajarla, necesitamos unas determinadas condiciones. Yeah, so we depend on, in that way, we can say, on teachings and a teacher. En ese sentido, podemos decir que dependemos de enseñanzas y del maestro o la maestra de quien nos enseña. So then the lamrim, so to say, or the stages of the path to enlightenment, right? Lam means path, rim means stages. Yeah? So we translate as the stages of the path to enlightenment is a very constructive methodology how to go from scratch and getting the realizations all the way up to enlightenment is achieved. En ese contexto, el LAM RIM o el camino de los estados graduales hacia la iluminación, LAM significa camino, RIM significa estado, pues el LAM RIM lo que hace es presentarnos una metodología sistemática y gradual que nos permite desde los estados más iniciales ir avanzando paulatinamente hasta conseguir el objetivo último, que es la iluminación. So in the Georgia practice, I don't know, is it translated in Spanish? The Georgia? Georgia, yes, Georgia will have it in. Yeah, okay. So in the Georgia practice, there you can, in the beginning, when you generate motivation, it says, may I quickly, most quickly. It's two swifts. Quickly. So there's two swifts in the beginning of generating motivation. May I quickly achieve the state of enlightenment, right? Yeah. So the first swift, basically, is referring to the teachings of the Lamrim, because it's very structured, and that means that's why you get quickly the understanding, and that's why it becomes very quick or fast, right? There's the first quick. Yeah. So there's the teachings of the Lamrim. The second quick is actually the teacher, right? Depending on the teacher, and there's more advanced levels of guru yoga practice, right? So that makes it even more quicker. And there's still a sutra-based system, right? Yeah. So that's kind of the explanation of those two types of swift or quick in the beginning of the Georgian practice. May I quickly, most quickly achieve the state of enlightenment, right? So that explains the teachings and the teacher. Yeah? But a combination of those two, it goes quick. Yeah. En las enseñanzas que tienen que ver con la práctica de Giorgio o preliminares, se habla en las oraciones iniciales, se dice que algo así como que pueda alcanzar rápidamente la iluminación. Hay dos velocidades, ¿no? Aquí se dice que sea rápido, muy rápido. Bueno, pues esa rapidez inicial hace referencia a la práctica del LAM RIM. Dado que el LAM RIM nos ofrece de forma estructurada una metodología para alcanzar la iluminación, nos permite avanzar rápidamente por el camino. Pero además se dice muy rápidamente. Pues ese segundo rápidamente hace referencia a disponer de un maestro que nos enseñe ese camino en referencia a prácticas más avanzadas de guru yoga, etcétera, etcétera. Todo esto en el contexto del sutra. So yeah, Tibetans were very similar to Westerners when Atisha, you know, the great Indian master, when the great Indian master Atisha came to Tibet, then the Tibetans said to Atisha, look, we need something simple, easy, and quick. So very similar to the Western mind, right? Los tibetanos, el pueblo tibetano era muy similar al occidental, cuando, en algunos aspectos, cuando el gran maestro Giorgio Atisha se desplazó de India a Tíbet para enseñar y introducir las enseñanzas, o renovar las enseñanzas, los tibetanos le dijeron, a ver, queremos un método simple, fácil y rápido para iluminarnos. En ese sentido es lo mismo que todas queremos aquí, ¿no? Fácil, simple, rápido. So it's not that simple, but, you know, compared to all the teachings of the Buddha, it's relatively simple. Claro, no es tan sencillo, pero si comparamos el LAM RIM con todas las enseñanzas de Buda, entonces relativamente sí es muy sencillo. Yeah, and it's very structured, and that's why these teachings of the LAM RIM basically are fast, because it gives us a very clear presentation of the whole path in a very structured way and how to go from one level to the next. Pero el LAM RIM son una serie de enseñanzas muy estructuradas. En ese sentido es algo rápido, es algo que ofrece la oportunidad de avanzar rápidamente porque es una presentación muy ordenada, muy estructurada
de todo el universo de enseñanzas budistas, de manera que resulta muy fácil de seguir hasta alcanzar la iluminación. I don't know if the swift part and easy part are translated in I Spanish. think so, ¿no? The sweet, el camino veloz y el sí. Those yeah, two, we have right? it. We Okay, have it. very good. Yeah. Because that's kind of an experiential lamrim or guideline, kind of guide manual, you could say. Those two. Mhm. Because the first one, the easy part, is written by Panchen Losang Chögyal Gyaltsen, right? And before, there was a kind of an oral instruction of the lamrim. Yeah, it was never written down. Yeah, it was always kept oral. And then Losang Chögyal Gyaltsen put it on paper. Yeah. In a similar way, those who have Aisho Tanta initiation, they also know that Lama Chöpa, yeah, is also compiled by Losang Chögyal Gyaltsen, who was initially an oral instruction, and then he compiled it in paper. In a similar way, also the Mahamudra teachings, right? Also, I think is in Spanish. Losang Chögyal Gyaltsen root text. I'm not sure how to. The root text, I don't know it. So, el texto raíz de Losang Chögyal Gyaltsen de Mahamudra, yeah. Okay, yeah. So it's quite short. The root text is quite short. Yeah. So that Panchen Losang Chögyal Gyaltsen, he wrote the pit instructions were always oral. He wrote them down in very good manuals or guides. You know, in this, what is this called? This easy part. Right? Mm-hmm. And then his next incarnation, Panchen Losang Gueshe. Yeah. So Panchen Losang Gueshe, he wrote a commentary on this. Easy part, which is called the swift part. Yeah, so those two lamrims are, yeah, a very condensed lamrim for the very structure, also how to meditate on each point. It gives a lot of clarity. You know? Yeah. Hay un texto que está traducido al castellano, bueno, que en realidad yo creo que se suele editar junto, pero son dos textos en realidad, el camino fácil y el camino veloz, que son como dos manuales de LAM-RIM, de LAM-RIM experiencial, es decir, de enseñanzas que los maestros han escrito a partir de sus experiencias directas sobre los temas de LAM-RIM. El camino fácil, compuesto por Panchen Losang Chögyal Gyaltsen, es lo que tradicionalmente había sido una traducción una enseñanza meramente oral de estos temas. Él, a partir de sus propias realizaciones, la redactó, ¿no? La puso en un texto, la compiló en un texto, y es algo muy claro y muy valioso en ese sentido. Para quienes tengáis a lo mejor un poquito más de experiencia o con alguna iniciación de Mahanutara Yoga Tantra, sabéis que la Machopa, que está también compuesta por el mismo autor, o el texto raíz de Mahamudra, eran tradiciones inicialmente orales, transmitidas únicamente por vía oral, que finalmente se compilaron por escrito. Y luego la otra parte, el otro LAM-RIM de estos dos que hemos mencionado, el camino veloz, el primero era el camino fácil, ahora este es el camino veloz, está escrito por el discípulo de Gueshe Losang Chögyal Gyaltsen, que es Tenzin Losang Gueshe. Losang Gueshe. Losang Gueshe. Panchen Losang Panchen Losang Gueshe. Gueshe. Gueshe, sorry. Yeah. Panchen You're Losang right. Gueshe. So, Panchen Losang Gueshe, no Gueshe. El camino veloz, que es un comentario sobre el texto de El camino fácil de su maestro, y que es una forma muy condensada y muy clara de presentar todos los temas de LAM-RIM, con instrucciones también sobre cómo meditar, etc. So for those who are interested in LAM-RIM, just to give you then the best, of course, is Lama Tsongkhapa's, is also in Spanish, right? Great exposition. Lama Tsongkhapa's great exposition is there. If that's too much for you, then you can do the middle length LAM-RIM. That's also part of BP, so it should be there, right? Yeah. So you can do the middle length LAM-RIM, which is very good. Less in volume, so to say. And then Pabongka Rinpoche's LAM-RIM, right? So those three are kind of masterpieces, you know. And if you have studied those, then you read these two by the Panchen Lamas, and then you get the pit instructions. You know? Si para las personas que estéis interesadas en profundizar en el LAM-RIM,
el mejor texto es el Lam Chemo de la gran exposición del camino gradual a la iluminación de la Amazon Kappa. Si este texto, que es muy extenso, resulta excesivo, pues tenemos el Lam Rim medio del mismo autor, y también tenemos el Lam Rim de Pagonga Rinpoche, en la liberación en la palma de tu mano. Estos serían como las tres obras esenciales y más completas de Lam Rim. Una vez hemos estudiado estas, podemos incorporar a nuestro estudio los otros textos de Lam Rim que hemos mencionado, por ejemplo, de los dos Panchen Lams. Yeah, so that's kind of from the point of view text as we have available at the moment, right? Estos son los como textos raíces que tenemos disponibles ahora mismo. Yeah, so maybe I was thinking in the evening to give a light, the transmission of the outlines of these two texts. You know, because there's a kind of an experiential outline of the Lam Rim. So Lama Dakpo Rinpoche used to always teach that. Lama Dakpo Rinpoche was in France. So that's yeah, maybe if interested in offer that in the evening. It gives the outline of these two experiential Lam Rims by the Bench Lams. Si os parece bien, si os interesa, tal vez en la sesión de la tarde pueda dar la transmisión oral de la guía o del índice de estos dos Lam Rims basados en la experiencia de los dos Panchen Lamas. Hay un lama que ahora vive en Francia y cuyo nombre soy incapaz de... Lama Dakpo Rinpoche. Lama Dakpo. Dakpo Rinpoche. Okay, Lama Dakpo Rinpoche. He was in his previous life, he was the main teacher, Lam Rim teacher of Pagonga Rinpoche, right? So he's kind of the lord of the Lam Rims, we said. Yeah. Lama Dakpo Rinpoche, que ahora reside en Francia, en su reencarnación anterior, era como el principal maestro del Lam Rim de Pagonga Rinpoche. O sea que es un super master. Yeah, so you say the lord of the Lam Rim. Claro, es como el señor del Lam Rim, ¿no? Also, the Georgia text was compiled by his previous incarnation, right? Yeah. El texto sobre las prácticas preliminares de Giorgio fue compuesto por la reencarnación previa de Dakpo Rinpoche. Yeah, so then, yeah, he has a very strong connection of the Lam Rim, you know? Yeah. Entonces, este lama tiene evidentemente una conexión muy fuerte con el Lam Rim y es quien también aconseja mucho el recibir la transmisión oral de las si no del texto completo, por lo menos de las guías del índice de estos dos Lam Rim experienciales. Because that outline, I don't know if that outline is separately in Spanish, otherwise we can get it either. I can ask translators, but otherwise it's very easy to translate one. Sí, no sé si la versión española tiene como esa guía separada del texto. Si no es así, pues Gueshe la va a conseguirlo. It's translated in English as my precious master instruction or the precious master instruction. But I don't know if that's in Spanish. En inglés está. I can check here. En inglés se traduce como las instrucciones de mi precioso maestro, ese apartado dentro de los dos textos que extrae un poco la guía. El índice es literalmente eso, ¿no? Es una relación de todos los temas pormenorizados que desarrollan los textos. But it's just a general, it's quite a condensed outline. It's not as elaborate. So that's a very nice manual, ¿no? Pero es un índice muy condensado, no es algo muy elaborado. En ese sentido es un manual muy práctico, pero muy condensado de Landing. Yeah, you cannot find online because it's always Namdak was always keeping things quite secret, you know. No lo puedes encontrar online porque la Namdak Rinpoche solía mantener estas cosas también como muy en secreto. Yeah, and then also there's the Dakpo Dratang is kind of the monastery in Tibet that Lama Tsongkhapa said you have to preserve the Lam Rim, right? So then that's re-established in India, and then His Holiness Dalai Lama also came to open it. Yeah, it's now a kind of a monastery that preserves the Lam Rim, so to say. El monasterio de referencia de este lama en Tíbet es el monasterio que recibió instrucciones del mismo Lama Tsongkhapa para preservar el Lam Rim. Cuando fue destruido en Tíbet, este monasterio se reconstruyó, se trasladó a India y también ha recibido instrucciones de su santidad el Dalai Lama para preservar las enseñanzas de Lam Rim.
Yes, also the Georgia actually, there's very uncommon tunes, you know. Also that is Holy Lam also said the way they do it in Drakodasan is the best way. That is kind of a practice, you know, to the chanting. Yeah. También cuando se recita o se hace la práctica de Giorgio, las melodías que se utilizan son particulares de esta tradición en concreto y que de entre todas las que se suelen utilizar cuando se hace esta práctica, su santidad el Dalai Lama ha dicho que las de este monasterio de Draco son las mejores. Yeah, so then we have the internal condition of Buddha potential, so to say, right? And then the external condition as a teacher and the teachings. Entonces tenemos nuestra condición interna, que es nuestro potencial para la iluminación. Y además tenemos la condición externa, que son las enseñanzas y quien las enseña, los maestros y las maestras. So then we see that these teachings are of a very pure and authentic origin, right? That this great master Atisha, who was one of the greatest scholars and practitioners at that time in India, he came to Tibet and then compiled this structure of the Lamrim. So you can see it's a very authentic, pure origin of the teachings. Podemos ver que todas estas enseñanzas tienen un origen puro, un origen auténtico, que parte del Lama Atisha, que fue en su día uno de los principales eruditos y practicantes de las enseñanzas budistas, que se trasladó desde India a Tíbet y que fue capaz de condensar todas las enseñanzas de Buda en ese texto fundacional de Lamrim que compuso. Yeah, and as already said, it's very structured, so it's very easy to see the meanings of the teachings of the Buddha, right? So it's kind of a very good summary of all the teachings of the Buddha in a kind of a study guide, you can say, and how to put things into practice, right? So how to actually understand it and how to meditate on it. It's very clear. Y como ya he dicho, es muy estructurado, de forma que resume muy bien todas las enseñanzas de Buda. Es fácil comprender la intención de Buda al dar todas esas enseñanzas siguiendo esa estructura y supone una guía de estudio y una guía para la práctica muy condensada, muy resumida y muy estructurada, ¿no? Con lo cual es muy fácil de seguir. Yeah, so then the next point in the Lamrim, after seeing first point in the Lamrim is actually, you know, we just talk about Buddha potential, but also see that where do these teachings come from? What are the qualities of these teachings? It's important to know, right? Before you engage in a spiritual practice, you have to examine, does it make sense? Does it work? So you first examine the methodology, right? Entonces, el primer punto o tema que trata el Lamrim, que hemos tratado aquí, es examinar el potencial búdico, ¿no? Tenemos potencial para iluminarnos y por qué. Y además, tratar un poco analizar la metodología a seguir, la validez de las enseñanzas, porque antes de comprometerse o de iniciar cualquier práctica o cualquier camino espiritual, hay que analizar y valorar muy bien si es un camino válido, si es una metodología contrastada, válida a la hora de seguirlo, ¿no? Bueno, pues este es el tema, o los temas iniciales en la práctica del Lamrim. So that's the first point, yeah? We check these teachings and see if it makes sense, and then if we're convinced, then we put them into practice, right? Entonces, el primer punto es analizar, contrastar estas enseñanzas, ver si son válidas, si tienen sentido, y solo en el caso de que nos parezca que sí, entonces las llevamos a la práctica. So we analyze the teachings, and in a similar way, you should analyze the teacher. Analizamos las enseñanzas y de igual modo deberíamos analizar al maestro. So that's kind of very important in the beginning. Same if you're sick, you know, you analyze, is this doctor capable, or what is his reputation, or does he have, you know, good experience? So in a similar way, we should always check the teacher, right? Es igual que si caes enfermo y bueno, pues quieres contrastar que el doctor que te va a tratar es alguien cualificado, tiene una buena reputación, tiene una formación adecuada, pues esto es igual o similar en ese sentido, ¿no? Analizas las enseñanzas, pero también tienes que someter a escrutinio a quien transmite esas enseñanzas. So then in the Lamrim, you can find different, you know, qualifications that should be present
you know, with a teacher. It's normally we have got 10 kind of qualifications, right? So you can study that in the more elaborate LAM RIM, as I just mentioned, the 2 by LAM Kappa and Pabonka LAM RIM, for example. En el LAM RIM se habla de que quien enseñe, ese maestro o esa maestra, debe tener 10 cualidades o 10 cualificaciones que se detallan en estos textos que hemos mencionado, la gran exposición del camino gradual a la eliminación de la Kappa o en el LAM RIM de Pabonka Rinpoche. So yeah, that's kind of things you, you should just, check yourself, right? Just analyze. Son cosas que tienes que analizar o que comprobar por ti mismo. But yeah, then those 10 qualities sometimes are being summarized by various other masters, right? And then Portawas, for example, says trained in the 3 higher trainings, you know, and having understanding of emptiness, and of course motivated with compassion. So it's 5 qualities. Yeah. Y estas 10 cualificaciones de las que debe disponer el maestro, a veces por otros diferentes maestros han sido resumidas. Por ejemplo, Gueshe la resume en 5, que sería que esta persona tuviera la experiencia, hubiera realizado los 3 entrenamientos superiores, que además, que ya son 3 cualidades, que además tuviese sabiduría y que tuviera compasión. Yeah, so the 3 higher trainings we will talk about later, no, what that means. Luego hablaremos de qué son estos 3 entrenamientos superiores. But yeah, other sources, they say the teacher should be learned, disciplined, and good-hearted. Right? So you need to have a person who understands the things, otherwise there's no point, right? And you need a person who is disciplined and meaning having a subdued mind, because if you have a person who is full of afflictions, then he might mislead people, right? And then, of course, should have been good motivated and have a good heart. Pero bueno, todas estas cualidades se pueden resumir esencialmente en 3. Y es que esa persona tiene que ser una persona erudita, en el sentido de que tiene que tener una buena comprensión de lo que está enseñando, tiene que comprender muy bien las enseñanzas. Además, tiene que ser una persona disciplinada, una persona que esté en control de su mente, porque alguien guiado por las aflicciones no te puede llevar a buen puerto. Y en tercer lugar, tiene que estar guiada por el buen corazón, una persona que tenga fundamentalmente la motivación de beneficiar a los demás, que esté guiada por la compasión. Yeah, so that's kind of the minimum, to find a teacher with all the 10 qualities as defined in the LAM RIM is not easy, right? But at least the teacher should be learned, disciplined, and have a good heart. Estas 3 características de conocimiento, disciplina y buen corazón es el mínimo, ¿no? que se puede o que se debe exigir de un maestro, ya que, en fin, encontrar a una persona que disponga o que manifieste las 10 cualificaciones que se detallan en los textos estos clásicos del LAM RIM es muy difícil, pero al menos debería disponer de estas 3. Yeah, so that's kind of the qualifications of the teacher, right? Estas son las cualificaciones del maestro. But also the students should have certain qualifications, right? Claro, pero los estudiantes también tienen que tener unas determinadas cualificaciones o características. So you can check for yourself if you have those or not. Puedes comprobar por ti misma si tú las tienes o no. Yeah, so the first qualification should be non-biased. Yeah, you should have a neutral perspective and just analyze things and you know, don't be biased, right? La primera característica del estudiante es no tener una mente con prejuicios, tener un punto de vista neutral, estar libre de una visión prejuiciada. Because if you think, no, it's like this, because I think it's like that, you know, then your mind is already limited, right? So you have to be open-minded and check things out. Porque si tienes la actitud que dice, sí, el rollo este es lo de siempre, bla, 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 ya me lo sé, eso en realidad es una actitud muy limitante. Se trata de tener una actitud de mente abierta que recibe las enseñanzas y que está dispuesta a analizarlas, a someterlas a juicio, a escrutinio, desde una perspectiva neutral y sin prejuicios. Should be like a little child going to a fun park for the first time. So every time you attend a teaching, you should actually be like that. Como un niño que va a un parque de atracciones
y que todo le llama la atención, que lo ve todo como si fuera nuevo, pues esa es un poco la actitud con la que hay que llegar a las enseñanzas. Because if you go to a teaching and then you think, yeah, I heard this before, I know this already, that by itself is a distraction. Right? You don't really pay attention. Porque si llegas a una enseñanza y empiezas a decir, uff, esto ya me lo sé, si lo he oído 40 veces, ya sé de qué va, eso en sí mismo es una distracción que evita que prestes atención en lo que estás escuchando. Yeah, so that's the first point, yeah, being non-biased. Bien, este es el primer punto de las características que debe tener el estudiante, el carecer de prejuicios, el tener una mente neutral. Then the second qualification for the student is intelligence and use the intelligence, right? So to use, to analyze and check things out. La segunda característica es la inteligencia, pero sobre todo utilizar la inteligencia, utilizarla para analizar lo que está escuchando. Yeah, so that we have different levels of intelligence, but whatever level of intelligence we have, we should use it. We can all think about things, is this true or not, and analyze, right? So that's very important. Todos tenemos diferentes niveles de inteligencia, pero sea cual sea nuestro grado, tenemos que aplicarlo al análisis de las enseñanzas. Y todos podemos, desde nuestro nivel de inteligencia y de comprensión, someter a nuestro análisis a todo lo que estamos recibiendo, ¿no? Todo someterlo a nuestra inteligencia, a analizarlo. Yeah, so that's the second quality, right? Esa es la segunda cualidad. Then the third one is interest. La tercera es el interés. Because if there's no interest, then there's no aspiration coming. Yeah, if there's no aspiration, there's no effort. So you stuck. El interés, porque sin interés no hay aspiración, sin aspiración no llega el esfuerzo, y sin esfuerzo nos detenemos, nos estancamos. Yeah, so we all know the aspect of laziness, right? That you don't have interest and it doesn't matter too much, or yeah, maybe not now, maybe later when I'm getting old, or there's various types of laziness, right? Or I cannot do this, So we have the different types of laziness that actually should be counteracted and see the potential you can do it if you put some effort, right? So you should have this interest, is very important. Todas sabemos a qué nos referimos con la pereza, ¿no? Y la pereza que te hace pensar, bueno, esto en realidad pues tampoco es para tanto, no es tan importante, o lo haré pero cuando sea mayor. Todos esos son aspectos de la pereza que nos impide avanzar y progresar, y que deben ser contrarrestados con ese interés, con esa aspiración y con ese esfuerzo que ve el potencial que guardan estas enseñanzas y que quiere aprovecharlo al máximo. So that means the more we're convinced about the benefits of something, the more interest we generate in that particular methodology or activity. Cuanto más nos convencemos de los beneficios de algo, más naturalmente va a surgir el interés de llevarlo a cabo, de ponerlo en práctica, sea una metodología, un modelo de enseñanzas, lo que sea. So that means that the more we generate a kind of understanding of the benefits of something, yeah, like you see the LAM is very structured and it's very easy to understand the meaning and to put into practice, then automatically the interest comes, right? So you have to examine things and then you get convinced and then the interest moves you in that direction, right? Cuanto más analicemos y comprendamos los beneficios de algo, en el caso del LAM, por ejemplo, cuanto más conscientes seamos de que es algo muy estructurado, muy claro, muy pensado para la práctica, muy fácilmente aplicable, en la medida en la que nos hagamos conscientes de eso, de manera más natural vamos a generar interés y esfuerzo por llevarlo a la práctica. Yeah, so that are the three qualifications, right, for the student. Yeah. Estas son las tres cualidades que debe tener un estudiante. So you can check. If you have them, not. Eso lo habéis entendido. If not, then you can work on it, right? Claro. Y si no las tienes, pues las puedes trabajar, puedes intentar desarrollarlas. That's the whole path to enlightenment is like that, It's kind of Janjuk, or enlightenment means to eliminate all faults and acquire all qualities, right? Y de eso va el camino a la iluminación. Janjuk, que significa iluminación, el significado literal de eso es haber eliminado todas las faltas y haber perfeccionado o desarrollado al máximo todas las cualidades.
So that's what we do. You know, we have this Buddha potential, right? So then we eliminate all the faults of the afflictions, and we acquire all the qualities like love and kindness, compassion, and bodhicitta, understanding reality, and then we move to enlightenment. Y eso es lo que hacemos en realidad. A partir de este potencial que tenemos para la iluminación, lo que hacemos, por un lado, es ir eliminando todas las faltas de las aflicciones. Y por otro lado, es ir desarrollando todas las buenas cualidades, como el amor, la compasión, etcétera, a partir de trabajar la compasión y la sabiduría. Y en ese sentido nos vamos acercando, nos vamos dirigiendo hacia la iluminación. So that means the more you eliminate faults, and the more you acquire qualities, there you go. Esto significa que cuantas más faltas o aflicciones elimines y cuantas más cualidades desarrolles, pues con más celeridad te vas a ir acercando hacia la iluminación. Yeah, so let's stop there for the lunch break and the siesta break. Para el almuerzo y la siesta. Yeah, so make sure you get a good rest, you know, not too long, but, you know, get a good rest. We meet again at 5:30, right? Yeah. Bien, pues ahora vamos, asegúrate de que descansas, porque no demasiado, y nos volvemos a ver aquí a las 5:30. I know I didn't say yesterday, but you know, we're in the boundary, right? So silence, but also mobile phones. I don't know, people have phones or not? They have them. Because in Nalanda we were very strictly collected. But yeah, that's also the thing, because mobile phones, if there's really an urgent kind of aspect of family, then okay, but also try to keep it switched off the more you can, because there's can be a very big distraction. Yeah. Y bueno, ayer no lo mencionamos cuando hablamos del silencio, pero respecto a los teléfonos móviles, pues estaría bien que los restringiéramos al máximo, que los desconectáramos todo lo que podamos. En Nalanda, por ejemplo, cuando los retiros son muy estrictos y te requisan el móvil cuando entras al retiro, aquí no, pero en fin, recomendamos que nos mantengamos alejados del móvil lo máximo posible, porque es una distracción muy fuerte. So we just want to get the best out of this, you know, few days we together. So the more distractions you cut, the more deeper you can get into the material. Queremos aprovechar al máximo los días que vamos a pasar juntos, de forma que cuantas más distracciones seas capaz de limitar, con más facilidad vas a profundizar en el retiro. Because Shantideva said, nothing is impossible by the power of habituation, right? So the more you think about the things we discussed this morning, during lunch, without talking, or in your siesta before you fall asleep, right? The more you think about these things, then the mind shifts in a particular direction, right? But if you get distracted here, get distracted there, then there's no progress. Yeah. Porque Shantideva dijo, ¿no?, que nada es imposible a través del poder de la familiarización o de la habituación. De forma que si ahora en el tiempo libre nos dedicamos a seguir reflexionando sobre los temas que hemos tratado ahora, durante el almuerzo, mientras mantenemos silencio, o antes de echarnos a dormir la siesta, todo eso nos va familiarizando con estos temas y los va haciendo más accesibles. Mientras que si pasamos de las clases a distraernos con una cosa o con otra, en realidad nada de eso nos va a calar un poco, ¿no? No se va a reducir mucho el efecto. And the news can wait. The news will wait. There's no worry. If you don't look at the news will just pass by. Las noticias pueden esperar, van a estar ahí. O sea, si hoy no miras las noticias es igual, cuando las mires dentro de X días, pues van a seguir habiendo noticias, no pasa nada. And you cannot do anything about it. Yeah? So, Y tampoco es que puedas hacer nada al respecto. O sea. when I was in the monastery in South India for 20 years, I watched the news maybe one or every 2 months when I went to Bangalore Center on BBC or something. And then only once a month or once every 2 months, look at the news. It's pretty much the same as last month. Cuando yo estaba en el monasterio en el que pasé 20 años, miraba las noticias una vez al mes o a veces una vez cada 2 meses. Cuando salía del monasterio me iba al centro de Bangalore, en el sur de India, y bueno, iba al centro, veía la BBC en la tele y decía, bueno, pues más o menos lo mismo que me pasa. So that's, you know what I mean, right? To cut down distractions helps us to contemplate more. Vaya, creo que sabéis a qué me refiero, ¿no? En general, intentar
limitar las distracciones para poder centrarnos más en las enseñanzas. Yeah, so let's dedicate with the two bodhicittas. Vamos a dedicar para las dos bodhicittas. Janju Sanjo Rinpoche, Magye Pana, Gyegyuchi, Yaba Nyamba Meba Yang, Gone Gonda Tawa, Toni Tawa Rinpoche, Magye Pana, Gyegyuchi, Yaba Nyamba Meba Yang, Gone Gonda Tawa.